Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Hola, bienvenidas todas las personas a Ingrávida, Territorio de Escrituras, una emisión más a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México, y también a quienes nos acompañan desde distintos lugares a través de internet por violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y quiero contarles que hoy tenemos un programa muy especial. En esta transmisión nos despediremos por algunas semanas, pero estaremos de vuelta con una temporada llena de potencia, de mujeres, de escritoras que crean desde sí, que toman la palabra y que parten de su experiencia para imaginar y crear, que parten de su habitar en este mundo. Y bueno, el día de hoy no tenemos una invitada, pero hablaremos de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que ya tiene un rato que vengo estudiando y que quiero compartir con ustedes, las y los radioescuchas, porque justamente aprovechando que es marzo y que estamos en el contexto de la primavera violeta, donde se lleva a cabo un montón de actividades en el marco del 8M, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que tiene su origen, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues me parece importante enunciar que nosotras, muchas mujeres que realizamos activismo en diferentes espacios, que estudiamos, teorizamos, pero también que se hacen otras actividades en el territorio, más como de a pie, pues no solo hacemos actividades en marzo, ¿no? Y mucho menos solo en el contexto del 8M. Un claro ejemplo, por supuesto, es esta radio comunitaria feminista. Y en ese sentido, hoy hablaremos de la escritura de mujeres, del tomar la palabra y de hacerla manifiesta. Y bueno, si bien es cierto que siempre hablamos de la escritura y la creación literaria a partir de una escritora invitada que nos va compartiendo su experiencia, sus procesos, los temas que le interesan, de aquello que nutre su escritura, pues hoy quiero compartirles acerca de esto que se ha reflexionado y también se ha estudiado, ya no a partir de la experiencia de alguna escritora en particular, sino de lo que escriben las mujeres, de esa escritura como un proceso de toma de conciencia, de continua toma de conciencia, pues que propicia justamente la escritura. Y bueno, no tenemos invitada, pero quédense porque pues se va a poner interesante. Iré tejiendo algunas reflexiones a partir de lo que otras mujeres pues han expresado acerca de la importancia de la escritura como una extensión de la palabra y por tanto pues de lo que una es. Pero antes justo de entrarle ya al tema, pues les recuerdo como siempre que pueden seguir las redes sociales de Ingrávida, de CIMAC y de Violeta Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también, como ya lo he mencionado en los últimos episodios, en TikTok nos encuentran en Ingrávida como @ingrávida_escrituras. Y ya saben, también se pueden comunicar a nuestro teléfono para compartirnos pues sus opiniones y comentarios al 55 60 60 55 71. Y bueno, va de nuevo, 55 60 60 55 71. Y bueno, ahora sí les cuento. El feminismo, como se suele decir, es un movimiento ilustrado, es decir, sus orígenes están en la Ilustración, en Europa, y los primeros movimientos de mujeres feministas pues tuvieron que ver con
la exigencia del reconocimiento de la humanidad de las mujeres. Después, en esta clasificación que se ha hecho pues desde una mirada pues más hegemónica y eurocéntrica sobre todo, pues en la segunda ola, ¿no?, con la exigencia de derechos civiles y políticos. Aunque ciertamente siempre ha habido mujeres que no necesariamente han sido feministas o que se hayan nombrado de esa manera, que han reflexionado acerca de la condición de las mujeres, incluso antes de que conociéramos el feminismo con esta carga que tiene. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media con las místicas, mujeres que reflexionaban sobre su propia condición, ya no midiéndose con los hombres, sino midiéndose con Dios, ¿no? Ese diálogo que tenían como de manera más desde sí y muy espiritual. Pero bueno, ese tema podríamos dejarlo para otro episodio. Pero bueno, justo como les decía, ¿no? Y luego de estas exigencias, primero de humanidad y luego de derechos civiles y políticos, en los años 70 y 60 del siglo pasado, cuando las mujeres ya estaban en espacios académicos, surgió la teoría feminista. Y para mí, como interesada en la literatura, ¿no?, y estudiosa de la literatura, en principio de la literatura en general y luego sí con un interés muy específico en lo que escriben las mujeres, pues fue revelador darme cuenta de que la teoría feminista era el origen también de la teoría y la crítica literaria feminista. En los años 60, 70, justo Kate Millett, una de las feministas estadounidenses identificadas dentro de la corriente del feminismo radical, en su tesis doctoral Política Sexual, llevó a cabo un análisis de algunas obras literarias de escritores para dar cuenta de cómo se establecían las relaciones entre hombres y mujeres, cómo en esas obras literarias escritas por hombres eran representadas las mujeres. Este análisis le sirvió a Kate Millett para develar cómo se estructuran las sociedades patriarcales, por supuesto, como una expresión de la cultura patriarcal. Y entonces fue así que va desentrañando con diferentes aspectos antropológicos, sociales, educacionales, económicos, antropológicos, que ella va contando cómo funciona o cómo se expresa cómo nos estructuramos, ¿no?, a través de esta política sexual. Lo político se expresa en que hay un grupo dominante sobre otro, donde los hombres son quienes dominan a las mujeres. Y bueno, hasta ese momento, si bien es cierto que escritoras como Virginia Woolf y Simone de Beauvoir habían reflexionado sobre las prácticas culturales y antropológicas, el movimiento feminista se había concentrado en la exigencia de derechos civiles y políticos, justo como les decía. Pero entonces las mujeres se dieron cuenta de que algo seguía sin tener sentido. ¿Por qué si ya habían conseguido algunos derechos seguían sintiéndose tan infelices? O como escribió Betty Friedan, el problema que no tenía nombre. Claro que Betty está haciendo un análisis de mujeres de un contexto muy específico, ¿no? Y que hay condiciones materiales que enfrentan cada una de las mujeres, ¿no? Y pues entonces se dieron cuenta de que era necesario poner énfasis en la cultura. Por ello es que la tesis de Kate Millett, que finalmente es un análisis literario, se vuelve tan relevante, pues dio cuenta a partir de la literatura de cómo se jerarquizan las sociedades y cómo significamos todo a partir de esa organización social, de esa organización política, de esa política sexual como ella lo nombra. Y justo este libro dio origen a la teoría, o bueno, no específicamente eso, pero sí permitió como aterrizar mucho mejor la teoría del sistema de sexo-género y cómo se expresa en toda la cultura y por supuesto en la literatura, porque finalmente la literatura pues es una expresión artística humana que, si bien propicia una exigencia estética, pues también contiene un entramado ideológico tanto de quienes escriben como de quienes reciben esa obra, ¿no? Dialoga con ese contexto en el que se concibe como en el que circula, y de ahí la importancia de estudiar la literatura, pero también de que las mujeres escribamos y de que nos expresemos y representemos desde nosotras mismas.
En ese sentido, la teoría y la crítica literaria feminista se ha preocupado por las mujeres como representación, como lectoras y como escritoras. Como representación, para conocer cómo las mujeres habíamos sido colocadas dentro de las obras principalmente escritas por hombres, como lectoras para saber cómo es que estábamos significando esas lecturas, pero también cómo esas lecturas que circulan en un contexto específico moldean nuestras experiencias o transgreden ese orden de interpretación impuesto a partir de cómo se expresan en la obra las relaciones sexogenéricas, pero también cómo nosotras las estamos leyendo. Y como escritoras, para dar cuenta de qué escriben las mujeres en tanto productoras de sentido y significado, en las condiciones de enunciación, de cómo se dialoga, cómo las mujeres que escribimos dialogamos con ese contexto en el que estamos creando. Dice María Milagros Rivera Garretas que para nombrar el mundo hay que ponerse en juego en primera persona. Ponerse en juego en primera persona quiere decir arriesgarse a juntar también cuando se habla o se escribe la razón y la vida. Es decir, la palabra y el cuerpo de manera indisoluble. Además, escribir en primera persona pues implica que las mujeres dejemos de ser, de estar para otros, porque como saben, escribir pues casi siempre, la mayoría de las veces, es necesario abstraerse de lo que sucede alrededor para elegir las palabras pues que una quiere decir o que necesita expresar. Es por eso que hay que poner atención hacia el interior, pero también en la propia experiencia para elegir, justamente como les decía, esas palabras. Y bueno, Helen Sixous, una feminista que se reconoce al igual que María Milagros Rivera Garretas dentro del pensamiento y la práctica política de la diferencia sexual o del feminismo de la diferencia sexual, como también le conocemos, plantea que la escritura y la voz se trenzan. Ella dice que la escritura femenina y lo femenino, no en términos de género o estereotipos, sino de una condición sexual e histórica, que la escritura femenina no deja de hacer repercutir el desgarramiento que para la mujer es la conquista de la palabra oral. Conquista que se realiza más bien como un desgarramiento, un vuelo vertiginoso y un lanzamiento de sí, una inmersión. Escucha a una mujer hablando en una asamblea, dice Sixous, no habla, lanza al aire su cuerpo tembloroso, se suelta, vuela, toda ella se convierte en su voz. Sostiene vitalmente la lógica de su discurso con su propio cuerpo. Su carne dice la verdad, se expone. En realidad se materializa carnalmente lo que piensa, lo que expresa con su cuerpo. También dice Sixous, toda mujer que ha conocido la llegada a la palabra oral, el corazón le late hasta estallar. Para la mujer, hablar en público es una tremenda transgresión. Y bueno, es que Sixous está planteando que una habla y escribe con el cuerpo entero, ¿no? No solo es una elección de palabras al azar, sino una está puesta ahí. Y si bien la escritura, en el entendido de que estamos haciendo uso de un código que es la lengua y por tanto tiene algo de un proceso racional, pues no está desligada al cuerpo, como se nos hizo creer, y de cierto modo así fue concebida la educación, con este proyecto de la modernidad, jerarquizando el pensamiento racional por encima de todo lo que sucede en el cuerpo. Y por eso en muchas ocasiones las mujeres hemos intentado imitar la escritura de los hombres, sobre todo cuando no hay como este proceso de toma de conciencia. Nosotras intentamos imitar la escritura de los hombres para que no se note que el cuerpo de quien escribe es una mujer, ¿no? Intentando imitar o apropiarnos de una escritura neutra que realmente no nos expresa. Por ejemplo, la filósofa María Zambrano, quien desarrolló su propia teoría sobre la razón poética, alejándose de quien fue su maestro en ese entonces, el filósofo José Ortega y Gasset, ella se aleja, ¿no?, de lo que hablaba Ortega y Gasset, que era la razón vital o la razón histórica, y María Zambrano, ella plantea la razón poética, ¿no? Y entonces quienes han estudiado a María Zambrano mencionan que ella hacía filosofía de las mujeres, y es relevante porque, como se ha documentado, e incluso la misma Zambrano lo menciona en algunos de sus libros, cuando las mujeres empezaron
acceder a la educación formal como un derecho reconocido y estudiaban el pensamiento tradicional, canónico y por supuesto masculino, las estudiantes tenían una sensación de ajenidad porque ese pensamiento patriarcal no expresaba nada acerca de ellas. Y si ustedes han estado en los espacios académicos, cuando no tenemos esta mediación de profesoras, de maestras que tienen esta conciencia y que de alguna manera intentan pues que una se sienta expresada en el conocimiento, cuando no tenemos esas mediaciones, la academia se vuelve un espacio sumamente violento, ¿no? Pero bueno, siguiendo justo con María Zambrano, ella al desarrollar su razón poética está planteando otra manera de ser, estar en el mundo, de crear conocimiento a partir del cuerpo y del alma. La razón poética es una manera de pensamiento centrada en el cuerpo y la intuición, la latencia reprimida, dice ella. Es ese entrar otra vez en el vientre de la madre, sumergirnos en la nada que es todo, en la última aparición de lo sagrado. Dice Zambrano, se regresa al origen para dar voz a las entrañas, a ese mundo de lo sagrado que implica dar vuelta como calcetín a los conceptos que se erigen como guardianes de la palabra. Y bueno, todo esto lo menciono porque tiene que ver también con el proceso de toma de conciencia y de cómo nos vamos acercando a lo que expresan las mujeres y cómo eso nos va dando sentido a nosotras. Y bueno, eso lo comparto como de manera muy particular en mi experiencia como estudiante de literatura, cuando solo revisábamos escritores, pues realmente una aspira a escribir como los hombres, ¿no? Y bueno, aquí María Zambrano nos está invitando a hablar y tomar la palabra desde el sentir. Hay que recordar también que María Zambrano era poeta, ¿no? Y entonces la razón poética justamente habla eso, de no aprisionar el lenguaje en forma ideológica y más bien elegir las palabras que la expresan a sí misma, ¿no? Sin que debamos justamente articular lo que queramos expresar pues a través del pensamiento masculino. Y bueno, así justamente surgió Ingrávida, ante la necesidad de crear un espacio para mujeres que nos interesaba la creación literaria, pues quisimos hacer un fanzine primero. Entonces sacamos una convocatoria, pero justo en la recepción de los textos, de los cuentos, de los poemas que nos enviaban, pues nos dimos cuenta de algo, que seguíamos reproduciendo esa mirada masculina, ¿no? Como imitando esa escritura de los hombres. Estábamos reproduciendo esas representaciones sobre las personajes como lo habían escrito los hombres. Por ejemplo, pienso en la femme fatale, ¿no? Como muy complaciente a ese canon literario que es finalmente un canon masculino, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, y así lo hicimos, de la necesidad de crear un espacio en el que pudiéramos estudiar y crear, pero mediadas por el pensamiento de las mujeres, tanto desde una perspectiva teórica, si retomamos lecturas y planteamientos desde la crítica y teoría literaria feminista, pero también en la creación literaria de las mujeres, porque nos acercamos a sus obras, a su poesía, a su narrativa, a los ensayos, ¿no? a los diferentes géneros literarios donde ellas habían estado hablando o escribiendo desde sí. Y fue muy revelador, ¿no? Y ese proceso de estudio también para nosotras fue potencializador, pero además nos dimos cuenta de que era cierto que nuestra creación y pensamiento era indisoluble de lo que sucedía en el cuerpo, porque ese leer, estudiar y escribir propició procesos de toma de conciencia, porque las escritoras nos estaban hablando a nosotras y nosotras podíamos leernos en eso que ellas escribían o que escriben, pero además en el ver que ellas se atrevieron a escribir poniendo el cuerpo en temas, por ejemplo, como la condición del cuerpo femenino, la maternidad, la enfermedad, el aborto, el deseo. Y pues nosotras nos sentimos incitadas y autorizadas para narrar nuestras propias experiencias, aun cuando estaban escritas en ficción, porque los mundos que imaginamos pues también están atravesados por la experiencia
en este mundo habitando un cuerpo de mujer, ¿no? Y bueno, fue muy interesante todo ese proceso porque además, ya después de que había sucedido y que nos dimos cuenta de todo lo potencializador que era tener esos espacios de mujeres donde nos reuníamos a reflexionar y a escuchar lo que cada una de nosotras escribía, pues nos dimos cuenta que de alguna manera tenía la memoria de esos círculos de autoconciencia de los años 70, 60 y 70, donde las mujeres justamente se reunían a hablar de su propia condición, ¿no? Incluso este ensayo o esta frase que es muy conocida dentro del movimiento feminista, lo personal es político, que es el título de un ensayo de Carol Hanisch, que justamente fue editado por Shulamit Firestone y Ann Coed, también dos feministas que han sido relevantes justamente para el pensamiento y la teoría feminista. Pues en ese ensayo ella plantea que empieza a haber mucha crítica acerca de estos espacios donde se reunían las mujeres y empezaban a cuestionarlos como si se trataran como de espacios de autocomplacencia o terapéuticos. Y entonces Carol Hanisch justamente da la respuesta de que pues son espacios políticos, porque hablar de la propia experiencia les permitió darse cuenta de que no eran casos aislados y que más bien había las experiencias se podían conectar, las experiencias de las mujeres se podían conectar a una estructura mucho mayor que era el patriarcado, ¿no? Y que entonces dar cuenta de lo personal también era político. Y así ha pasado con la escritura también, ¿no? Porque la escritura, pues sí, es un proceso, como lo decía, de una continua toma de conciencia, porque una se va encontrando en las palabras, se va expresando a sí misma, va eligiendo qué decir de sí. Y aunque algo que también pudimos apreciar, por ejemplo, es que al principio era escritura llena de rabia, por supuesto, como suele suceder con estos procesos de toma de conciencia, donde una se le va revelando, ¿no? Todos estos procesos de violencia y de opresión, pero después hay transición, hay una necesidad de escribir algo distinto, de hablar desde sí, desde la propia experiencia, de hacer genealogía, de recuperar otros saberes, de contar otras historias donde, como diría también María Milagros Rivera Garretas, donde las mujeres han encontrado esos espacios de libertad en otras prácticas que no necesariamente ellas las han significado como prácticas de opresión, ¿no? Y bueno, y de ahí es que sea tan importante justamente hablar de lo que escribimos las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pienso en Adrienne Rich también. Dice que la mujer va hacia la poesía o a la ficción buscando su propia manera de estar, de ser en este mundo. Desde que ella también ha estado asociando palabras e imágenes, busca ansiosa guías, planos, mayores posibilidades y en todas partes se encuentra con la fuerza persuasiva de las palabras masculinas de la literatura. Algo que le niega todo lo que es. Encuentra en los libros la imagen de la mujer descrita por los hombres. Pero precisamente lo que no encuentra es a ella misma, a esa criatura absorta, laboriosa, preocupada y a veces inspirada, que se sienta frente al escritorio tratando de juntar palabras. Entonces, de ahí que sea tan importante encontrar estos espacios para reflexionar desde nosotras, pero también leyendo a escritoras. Y bueno, antes de seguir hablándoles de esto, vamos a una canción y volvemos, porque hablar de esto que creamos las mujeres siempre es muy potencializador. No se vayan, volvemos en unos minutos. Y las semillas
diosa, 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 diosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida, fe en mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas, que no te la vendan. Creo en mí, creo en mis poderes. Creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis plantas y los sahumerios. Creo en historias que guardan misterios. Creo que vibro con el universo. Creo en mi canto, creo en mis versos. Audifunk con Rebecca Lane y René Ghost. Somos diosas. Soy mi propia diosa. Soy mi propia voz. Soy mi propia diosa. Soy la revolución. Soy mi propia diosa. Soy mi propia voz. Soy mi propia diosa. Soy la revolución. Diosa, 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 diosa. Diosa, diosa, diosa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Acabamos de escuchar Diosa, en una colaboración de René Ghost, Audifunk y Rebecca Lane. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y estamos hablando sobre la creación y la escritura de las mujeres. Antes de ir al corte, justo les contaba, y no porque a mí se me haya ocurrido, sino porque es algo que hemos estudiado, pues las mujeres, pero también que hemos ido entendiendo a partir de la experiencia en primera persona. Les contaba que la escritura es un proceso encarnado, en tanto que nos propicia una toma de autoconciencia, y en ese sentido, pues la escritura se da también en el cuerpo y se vuelve una extensión de lo que somos. Estamos puestas ahí. Y probablemente también dependa del momento en el que escribimos y creamos. Puede que lo que escribamos ahora ya no sintamos que nos expresa dentro de algunos años, porque así también somos las mujeres, ¿no? En un tiempo cíclico que va transformándonos y por tanto también va transformando nuestra escritura. También les decía que justo encontramos una especie de autorización para hablar desde nosotras y desde nuestras propias historias cuando leemos a otras escritoras. Y por eso es tan importante, me parece, que sigamos conociendo los procesos, ¿no? Cómo nos van compartiendo sus experiencias las escritoras. Y bueno, aquí hemos escuchado a muchísimas escritoras hablarnos justamente de esos procesos que las han llevado a escribir y cómo se ha ido transformando también su escritura, cómo nace esa necesidad de contar una historia, de escribir un poema, de hacer una dramaturgia que después será una obra de teatro. De todo eso hemos estado hablando a lo largo de todos estos episodios. Y bueno, en ese justamente leer a otras escritoras, pienso por ejemplo también en otras mujeres que son parte de este pensamiento de la diferencia sexual, que hablan de la autoridad femenina y no en términos de la autoridad tradicional o patriarcal, que tiene que ver con el ejercer el poder autoritario sobre otro, sino volviendo a la raíz de la palabra, que es auyere, ¿no? Que quiere decir hacer crecer. Es decir, aquello que reconozco a otras mujeres a mí me hace crecer, me impulsa a crecer en mí y en lo que soy. Y en ese sentido, pues ya no significamos nuestras creaciones en términos
en términos de ese orden simbólico, de esas representaciones que nos han dicho que supuestamente debemos valorar para sentirnos expresadas, sino desde un orden simbólico otro, donde la palabra de las mujeres es autoridad y es inspiración, y que por supuesto parte de la autoconciencia. Y bueno, decir también que para las mujeres nombrar y tomar la palabra, volver a la escritura en estas sociedades patriarcales, pues siempre será un acto subversivo y transgresor de ese orden social, porque es expresar lo que hasta ese momento era inaudible en el orden patriarcal. Es hacer vívido el sentido de sí, de una misma, de valorar lo que es, y por tanto podemos entender que la escritura es un acto continuo de toma de conciencia que, como les decía, que permite que actualicemos nuestro vínculo con el mundo a través del cuerpo, es decir, a partir de la reapropiación de nuestro cuerpo que el patriarcado nos ha querido expropiar y que nosotros expresamos sí en nuestra corporalidad, sí en nuestras emociones para dar sentido de sí, pero también en la escritura como una extensión de nosotras mismas. Y si bien puede ser, como les decía, un acto transgresor, también es una práctica de libertad, porque estamos buscando la manera de expresarnos desde nosotras mismas y el orden simbólico patriarcal ya no define ese habitar y esa escritura que realizamos. Como también dice, por ejemplo, una filósofa, Rubí Gómez Campos, como todo discurso, la escritura de las mujeres también se puede leer como una forma consciente de expresión, lo cual podemos entender a la vez como una razón que busca liberarse de ese orden, ¿no? que entiende las condiciones socioculturales y materiales, pero ya no quiere expresarse desde ahí, ¿no? Como le han dicho que debe de hacerlo o debe significar su experiencia en este mundo, o esencializarla justamente a través de las miserias, ¿no? Y bueno, ahora sí, antes de que nos despidamos, y porque me parece importante que sigamos evocando y reconociendo y acercándonos a las escritoras que justamente han transitado por aquí, que nos han compartido su voz y su palabra, pues quiero que nos acompañen a escuchar una cápsula que es un brevísimo recorrido por cada uno de los episodios que han estado, en los que hemos tenido a una invitada, a una escritora, que ya han sido casi 30 episodios de esta temporada. Y bueno, entonces volvemos, no se vayan, todavía tengo algunas cosillas que contarles. Volvemos. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. Sí, la verdad es que fue una coincidencia maravillosa. Para mí, Originaria ha sido un espacio así fenomenal de mucho aprendizaje y de coincidencia con personas que ahora se han vuelto muy importantes en mi vida. Como que Originaria, ¿sabes? Siento que más bien es un ser vivo ahí con el que convivimos y cuidamos y alimentamos y queremos y... Si yo tomo esta palabra de Celes, de aprendizaje, creo que eso ha sido Originaria y eso sigue siendo también para mí. Y no solo en el sentido estricto de la poesía, que ya es un montón, que nos ha permitido conocer muchísimas formas de acercarse, de aproximarse o de describir los mundos que habitamos, sino también aprendizajes a nivel súper personal e íntimos, ¿no? O sea, yo diría que la organización de Originaria, digamos, como esta triada que hacemos, pues es una amistad. Yo me siento muy segura, muy cobijada por mis dos compañeras y les agradezco muchísimo. He aprendido muchísimo, ¿no? En términos, pues sí, de la edición, que yo no conocía nada, en términos de
este miedo que hay hacia las mujeres, hacia el poder femenino, y solamente puede ser vencido haciéndonos creer que somos débiles, que somos inferiores, que no tenemos la capacidad intelectual, física incluso, de poder trascender. El proceso de la creación en lenguas originarias va más allá a lo literario, es como un propósito doble, no solamente reivindicación, recuperación de la memoria, reapropiación, sino también de esa dualidad de creación, pero también de caminar a la par con una comunidad. Sabemos que en este mundo no solamente hay el conocimiento no es universal, sino que pues cada cultura es un mundo, ¿no? Cada cultura es un universo. Entonces no hay un solo, sino muchos. Entonces no hay una sola forma de pensar, ni de hablar, ni de comer, ni de aprender o de enseñar. Lo que yo escribo en MEP a veces no me cuadra o no dice lo mismo que en español. Entonces es complejo, pues, pero claro, es bonito. La intención es dar a entender al lector. Uh-huh. Se inscribe dentro de una cosmogonía particular en cada pueblo, que también creo que es muy importante mencionar que cada cultura, cada lengua, pues tiene una propia cosmogonía. Con mucha potencia, con muchos pensamientos, con mucho que decir, y que creo que también puede generar pues que esto se vuelva un movimiento bien grandote en donde cada vez haya más mujeres que se quieran sumar. Creo que literalmente, ¿no? Al representarlas gráficamente a estas mujeres que están creando. Poética porque es desde otras tradiciones poéticas que no son las del canon occidental literario, desde donde se está creando. Y lingüística porque es en las lenguas que el Estado ha tratado de desaparecer históricamente, ¿no? Me parece indispensable voltear a ver primero pues a las mujeres de mi familia, ¿no? Voltear a verme yo desde ellas y comprenderme del por qué soy y del por qué tengo ciertos sentimientos, ciertos pensamientos en torno a mi ser mujer y en torno a mi ser hija, ¿no? Ser nieta, ser parte de una comunidad de mujeres. Narrar un poco acerca de mi pueblo o expresar sentimientos a través de la escritura, ¿no? Tiene bastante consistencia y muy definidos también tus temas o tus ejes, ¿no? Como los adultos mayores, esta reflexión constante también sobre la lengua, sobre tu lengua, la lengua como resistencia, y bueno, las ancestras y la experiencia del ser mujer. De que es tu primera lengua, que hablas esa lengua, que ríes en esa lengua, vives en esa lengua, no puedas comunicarte por escrito en esa lengua. Eso es una cosa como tener dos corazones que no pueden juntarse, ¿no? Y eso sí causa mucha angustia. Tiene que ver eso con nosotras y por qué también nosotras estamos configuradas así. ¿Por qué nuestras abuelas vivían con miedo? ¿Por qué nuestras madres aún viven con miedo? ¿Por qué nosotras también arrastramos todavía muchos miedos? Y tiene que ver con esa historia que, insisto, quedó inscrita en nuestra memoria corporal. Mis primeras escrituras tienen mucho que ver justo con estas prácticas, ¿no? de curación de diferentes cosas, que yo un poco siempre, como me gusta pues mencionar mucho, que no es algo que me nació a mí de mi cabeza, no es más bien algo que yo veo, he probado en mi cuerpo, en el cuerpo de mujeres de mi casa, y es lo que estoy compartiendo. Entonces, para decir que las mujeres hablamos entre nosotras a través de la poesía, ¿no? Es el espacio donde guardamos las palabras, los sonidos, las preguntas, etcétera, de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras ancestras. Y pues es el lugar en el que es como nuestra fuente, creo yo, de libertad. Es un lugar en el que podemos encontrar medida, y por eso es muy hermoso también pues leerte, Nadia.
A mis bisabuelas, a mis ancestras, a mujeres de la comunidad, a vecinas, a mujeres que son del municipio de San Juan Chamula, con estas mismas historias de violencias físicas, ¿no? De violencias sexuales. Entonces, como que si las historias las tenía ahí, ¿no? O sea, son historias que a mí me tocaron, pues, escuchar, compartir con las compañeras. Encontramos que en cada poema pareciera habitar una herida abierta. Y me emociona mucho que la autora pueda conversar con nosotras tanto de su proceso de creación como de sus intenciones y lo que significa este poemario tan colmado de voces, de presencias y de vacíos, y también lo que significa que la obra llegue a manos de sus lectoras y lectores. Para mí significa la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Porque el pueblo tiene una cosmogonía que las estrellas son nuestras abuelas que ya partieron y los abuelos, nuestras gentes, y que en ellas nos dan fuerza, nos da esperanza y sobre todo nos guían en cada noche, en cada tiempo que conocemos. Entonces, hay ciertas cuestiones muy místicas que no sabes por qué se hacen, pero se practican, y esto tiene que ser contado, tiene que compartirse, porque esto se está perdiendo. Una de las cosas que me motivó precisamente a escribir esos son cantos muy pequeños, muy cortos, pero era precisamente transmitir que esas experiencias ya se estaban perdiendo, ya no se está transmitiendo. Una que probablemente pueda retratar cuestiones pues sociales, incluso cuestiones que sí nos inquietan a las mujeres, la injusticia, no sé, cuestiones de abandono, ¿no? Todos estos mensajes están inmersos en pues cada una de las historias, ¿no? Y pues fue un tremendo gusto conformar esta recopilación. A partir de ahí yo me he preguntado también cuál es la finalidad de la escritura, ¿no? Si queremos que los demás lo lean, pero lo lean bajo ciertas validaciones o... De denunciarlo, de poder decirlo, de poder nombrarlo, ya es una forma de hacer resistencia, porque algo que se nos ha obligado como mujeres es a sufrir calladitas, ¿no? A no decir nada, a aguantar, a ser buenas mártires. Entonces, desde que puedes denunciarlo, aunque sea nomás quejándote, ya es una forma de resistir y de hacer oír tu voz. Y claro que pues estamos proponiendo mucho más, o al menos pienso que desde los cuentos se propone mucho más. Y mi abuela a mí me enseñó pues la lectura, ¿no? Creciendo en un pueblo como libre. Yo de niña andaba con pies descalzos, ¿no? Y era como una niña que desde muy pequeña a su abuela le contaba cuentos y le fascinó como ese mundo, ¿no? De la literatura. Pues es que a mí me gusta leer mucho libros, también me gusta escuchar mucho a los abuelos y creo que de alguna manera tenemos que recopilar toda esta información valiosa, ¿no? Que nos brindan, y no solamente narrada por ellos, sino de situaciones muchas veces tan sencillas, ¿no? Como por ejemplo de ir al agua, poner lumbre sobre la casa, sobre los gallos, y creo que pues en mí todo se me ha hecho pues muy bonito, muy hermoso, y es así como pues de alguna manera pues agarro esa inspiración y me pongo a escribir, ¿no? Escuchando y viendo pues todo este contexto de mi comunidad principalmente. Desde ahí viene como esta cuestión de la voz, así es como surge nuestra temporada, ¿no? Con un distanciamiento, buscando una voz poética que permitiese decir las cosas, cuestionarnos, compartirlo, y también buscar una seguridad en nuestro propio miedo. No sé si eso tenga sentido, pero es eso, ¿no? Cómo compartimos el miedo, y al momento de expresarlo vamos generando nuestro círculo seguro. Invitar a la reflexión en torno a la violencia, ¿no? Parece que es algo que llegó para quedarse y tendríamos que formar parte como sociedad para que se vaya. Pero yo creo que algo que me motiva es cuando las escritoras ven la obra y esa sensación cuando
la mayoría son publicadas por primera vez, y ellas publican y dicen, eso es lo que a mí me motiva realmente. Igual la red que he logrado realizar con muchas escritoras de departamentos que realmente de otra manera, si no fuera por la escritura, no lograríamos conocernos. Yo creo que ellas son el motor para que esto continúe. Es que desde muy pequeña tuve la fortuna de acercarme al mundo de la literatura, y como ya lo mencionaba, estuve rodeada de mujeres que pues me inspiraron y me ayudaron, ¿no?, de alguna forma a pues seguir este camino. Y la influencia más importante que tuve en mi infancia fue la de mi abuelita materna. Los textos en tono posdramático buscarían algo por ahí, ¿no? O sea, como cómo romper con el raciocinio también y la expectativa del espectador o lector para hacer aparecer pues sentimientos, emociones, sensibilidades distintas que están ahí, pero que quizás están en unas capas más profundas de la psique, ¿no?, a las cuales no necesariamente accedemos tan fácilmente, ¿no? Y el arte pienso que puede hacer algo para invitarnos a entrar a esas capas un poco más profundas. Uh-huh. Ingrávida. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta después de escuchar la potentísima voz de todas estas maravillosas mujeres que han transitado por aquí, por este espacio, y a quienes les agradezco muchísimo que hayan venido a compartirse. Los primeros 17 episodios los realizamos en colaboración de mujeres maravillosas que acompañaron cada una de las entrevistas, y también con las increíbles mujeres de Originaria, esta proyecta coordinada por las queridas Ateri Millawat, Celeste Jaime y Mara Raab Bautista, y la colaboración fue para conocer a las escritoras que escriben en lengua materna en alguna de las lenguas originarias de este país, pero también como invitación al segundo Encuentro Nacional Originaria, Mujeres que escriben fuera de la hegemonía, que se llevará a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, del 24 al 26 de mayo de este año. Entonces estén al pendiente de todas sus publicaciones y de las instrucciones o estos espacios en donde se llevarán a cabo las actividades, pues a través de las redes de Originaria. En Facebook las encuentran así como Originaria, y bueno, allí comparten han compartido por supuesto estos episodios, pero también comparten otras cosas que crean las mujeres en lenguas originarias. Y los episodios que le siguieron también fueron bellísimos. Hicimos una colaboración con la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para transmitir este radiodrama llamado No es temporada de flores, una creación original de la dramaturga Larisa Torres Millares. Y bueno, también estuvimos conociendo a más escritoras sobre sus procesos, sobre sus intereses. Y bueno, si quieren escuchar, si se perdieron alguno de estos episodios y quieren conocer a todas estas escritoras, pueden volver a escuchar cada una de estas transmisiones a través de iTunes, de iVoox y de Spotify. Y bueno, pues ahí podrán encontrar las voces de todas estas mujeres. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado al final de esta transmisión. Como les contaba al principio, vamos a tomar un pequeño descanso. Algunas semanas vamos a salir del aire, pero vamos a regresar con mucho más escritoras, más escrituras, y pues como siempre les digo, para seguir transitando este territorio de escrituras que es Ingrávida. Y bueno, quédense en Violeta Radio, ya saben, sigue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Y también sigan escuchando toda la programación de Violeta Radio. Escríbanos a nuestras redes sociales por cualquier duda, si quieren saber algo en particular de las escritoras que hemos tenido por acá, de este episodio, de las escritoras que fui mencionando, si quieren
saber algo, si quieren alguna lectura, pueden escribirnos a Ingrávida. Estamos en Facebook así como Ingrávida y en Instagram y en TikTok como @Ingrávida_escrituras. Ahí vamos a seguir haciendo algunas actividades, también espacios de escritura y bueno, para seguir conversando y leyendo y a ver qué nos dicen las escrituras de las mujeres, la creación literaria de las mujeres, que siempre es muy potente. Y bueno, nos encontramos muy pronto, en algunas semanas por acá, de regreso. Mientras tanto, sigan descubriendo escritoras y también atrévanse a escribir partiendo de sí, dándole valía, dándole valor a su propia experiencia y a las historias que deseen contar e imaginar. Nos escuchamos en la siguiente transmisión. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.